Muy buenas tardes a todos los que están conectados a través del satélite Amazonas y el satélite Ultrasat 8 en los diferentes países. Hoy, viernes 22 de agosto de este año 2025. El tema que tenemos para hoy es el mensaje del Rey, que fue predicado el domingo 5 de junio del 2016 en la Trilla San Felipe, Venezuela, y nos leyó allí la escritura de Apocalipsis capítulo 10, verso 1 en adelante, donde nos dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Ahí en la Biblia escribe de redención encima, y en un estudio bíblico que le colocaron esa escritura, él escribe el tiempo de redención, de intercesión. O sea que cuando él hace eso ahí, nos está mostrando que está saliendo de esa obra que vino llevando a cabo por alrededor de 2000 años. Ahora sigue diciendo: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Ahí encima en la Biblia escribe el cetro, es igual, la palabra, el título de propiedad. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. En el capítulo 5 vemos el librito en la mano derecha. Vamos a ver ahí, y lo que nos escribe él encima. Capítulo 5 del Apocalipsis: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y encima escribe allí la palabra creadora, el cetro del rey. Ahora aquí, en este capítulo, es donde se está haciendo ese llamado, pero vamos a... ahí luego pueden leer esa escritura, el mensaje del rey. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El llamado fue hecho, pero ninguno se presentó porque todavía faltaba por limpiar con su sangre los de la edad de la piedra angular. Porque miren ustedes, tenía que todo hijo de Dios escrito en el libro de la vida del Cordero tenía que ser echado en el cloro. Ahora miren aquí en el libro de los sellos, en la página
116 nos dice: Él entonces salió del trono del Padre para tomar su propio trono. Él ahora viene de su obra como intercesor para reclamar su propio trono y sus súbditos redimidos. Por eso salió del trono. Entonces fue cuando aquel ser como león le dijo a Juan: ven y ve. Fíjense, y escribe ahí: el león dice: ven y ve. Ahora, para llevar a cabo esto, él primero tenía que redimir todos esos nombres escritos en el libro. Esa era la obra que él iba a llevar a cabo, luego de hacer intercesión hasta por el último escogido. Ahora él no podía salir de allí sin que ese último fuera echado en el trono. Eso está, vamos a ir a la 255 del libro de los sellos. Dice: cuando el pecado de un mortal es confesado y echado en el cloro del blanqueador de Jesucristo, lo cual blanquea todo pecado, entonces el tal es purificado y queda sin mancha ni pecado y sin culpa. El que es nacido de Dios no hace pecado porque no puede pecar. El blanqueador está entre él y Dios. ¿Cómo puede llegar allá? El blanqueador lo hace y lo manda a lo que lo originó. Ahora vean, esa es la obra, y esa era la obra de la cual él estaba llevando a cabo por aproximadamente 2000 años. Es para hacer esa labor. Ahora, vamos a la página 102 del libro de los sellos, en donde él aquí nos dice: vamos a ver si es un poquito antes. En la 101, miren abajo, dice: entonces el libro es una revelación, y una revelación es algo que es dado a conocer tocante a algo previamente ocultado. Es algo revelado. Y ahora noten bien para que no se le olvide: este libro está cerrado hasta los últimos tiempos. El misterio del asunto está cerrado hasta los últimos tiempos. Hallamos eso aquí en la Escritura. En las Escrituras, los misterios del libro son revelados cuando los sellos son abiertos. Y cuando los sellos son abiertos completamente, entonces el tiempo de la redención cesa, porque el Cordero sale del lugar de intercesión para reclamar lo suyo. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Pero cuando sucede la verdadera revelación en cuanto a los sellos, cuando se empieza a abrir, el Cordero está saliendo del santuario. Escribe a la izquierda hacia arriba la intercesión. Eso es conforme a la palabra. Así lo vimos anoche. Él vino de en medio del trono y tomó el libro. Entonces ya no es mediador, pues aún allá lo llamaron el león. Y ese es el rey. Por eso ya no es mediador. Y él escribe ahí: cuando los sellos, abajo escribe: cuando los sellos son abiertos completamente. Vamos a ver el lugar donde dice: hasta que el último sea echado en el cloro. Vamos a ver aquí, página 102 abajo. Dice: ahora el Cordero durante el tiempo de intercesión conoce los que tienen sus nombres en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, y hasta que no vengan todos ellos a ser manifestados en esta tierra,
Él no puede dejar ese lugar. ¿Entienden? Allí está perfectamente la predestinación. Él tiene que quedarse allí porque Él vino a morir por todos aquellos que Dios había ordenado para vida eterna. Él los vio por su conocimiento previo, no por su propia voluntad, porque su voluntad es que no se pierda ninguno. Pero por su conocimiento anticipado, Él sabía quién sería salvo y quién perecería. Entonces, mientras faltara un solo nombre por ser declarado en la tierra, Cristo tendría que quedarse allí como intercesor para redimir ese individuo. Pero tan pronto como ese último nombre haya sido echado al cloro, y ahí dibuja una estrella de David a la derecha, entonces los días de intercesión terminan. El que es sucio, ensúciese todavía. El que es santo, sea santificado todavía. Entonces él deja el santuario y ese lugar se convierte en tribunal de juicio. Ay de todos aquellos que están fuera de Cristo en ese tiempo. Ahora miren en el mensaje del Rey, que también fue titulado así y fue predicado el 15 de abril del 76 por el doctor William Soto Santiago. Ahora vean cómo ahí está él profetizando, dando a conocer lo que sería en este tiempo final. Porque, miren, dice, ahora fíjense, una cosa es el tiempo donde el Señor hace el sacrificio, y fíjense, después otra cosa es el tiempo en que la persona como individuo recibe el beneficio de eso que el Señor hizo. Cuando fue redimido usted y cuando fui redimido yo, hace aproximadamente 2000 años allá en la cruz del Calvario. Y si usted quiere echarlo más para atrás, pues desde antes de la fundación del mundo. Allá en la mente de Dios fuimos redimidos porque Él vio que nosotros íbamos a perder algo. Y entonces Él hizo provisión allá, antes de nosotros venir acá. Así que ya todo Dios lo había hecho, pero acá es manifestado todo el plan de Dios. Entonces, cuando usted fue sanado allá en la cruz del Calvario, hecha manifiesta la sanidad comprada para usted. Pero sin embargo, usted y yo podemos enfermarnos, y sin embargo ya Él lo hizo allá. Porque una cosa es cuando el Señor hace las cosas, y otra cosa es cuando usted, como individuo, recibe eso que el Señor hizo. Son dos tiempos diferentes el uno del otro. Como cuando Él hace el llamado allí, y dice que Juan lloraba mucho porque no había ninguno digno de abrir el libro, ni de tomarlo, ni de abrir el libro. Ahora, ¿por qué él no se hacía presente? Porque todavía estaba haciendo intercesión por los últimos escogidos. Ahora él sigue diciendo, entonces encontramos que así también es en la reclamación, o sea, en la obra de reclamo. Encontramos también que siempre hay un mensaje para ser traído. Es como en el mensaje, reconociendo el día y su mensaje, en donde él nos habla de ese mensajero del rey y nos narra allí de una pequeña historia. Miren, en la página 41 del libro o del mensaje del folleto, reconociendo el día y su mensaje, dice el reverendo William Branham: recuerdo la historia de un pequeño Cockney, nombre dado a un nativo de Londres, Inglaterra. Él era un hombre ordinario y se dice que uno de los reyes en esos días pasados tenía un mensaje urgente para enviar con relación al enemigo. El rey vio a este hombrecito parado allí y le dijo: mira, lleva este mensaje a tal y tal lugar y ordena tal y tal cosa que sea hecha. Ahora vean, le está dando ahí a ese hombre la autoridad para llevar ese mensaje. Es como si estuviera yendo el rey. Ahora recuerden cuando hablamos de Giesi, él tuvo la autoridad, tenía el cetro, tenía el báculo en su mano. Y vean el caso ahí, que no hubo en su corazón fe, sino que había más bien incredulidad a su profeta. No creía en su profeta. No creyó la palabra que Eliseo le dijo. Ahora dice
toma mi cetro en tu mano y te vindicará que has sido enviado por mí. Vean, miren, esa era la mejor evidencia que tenía ese mensajero. Era que tenía el mensaje. Así que el pequeño Cogneis lo metió bajo su manto, ahí de seguro, al lado del corazón. Vean, porque la palabra, cuando se hace carne, llega hasta el alma. Vean, Pablo lo habla, que la palabra discierne los pensamientos, las intenciones, los tuétanos, o sea, llega hasta lo más profundo, y lo más profundo que tiene el ser humano es el alma. Ahora dice, los guardias por donde quiera procuraban pararle. Esas son las dificultades, los problemas que la persona que tiene el mensaje, el mensajero que tiene el mensaje, tiene en su trayectoria por haberse comido ese libro, y más identificadamente es a ese último mensajero, lo cual Apocalipsis 10 nos muestra allí, que es dulce en su boca, pero amargo en el vientre. Miren, los mensajeros de las dispensaciones y edades pasadas pasaron por situaciones, dificultades. Vemos en el Antiguo Testamento, lo vemos en Jesús, la palabra, el verbo. Luego lo vimos en los apóstoles, vimos en los mensajeros, y todo eso en una porción de sufrimiento. Lo vimos en los mensajeros de las edades, y ellos tuvieron una porción de esos sufrimientos, y ninguno de ellos se comió el libro. Ahora, si vemos la historia de todos ellos y vemos lo que sufrió cada uno de ellos, y uno dice, wow, que mucha lucha tuvo tal mensajero y tal mensajero, cómo pasó todas las persecuciones que pasaron, y pasó este, mira aquel, todo lo que pasó, y mire el otro, y mire el otro. Ahora, ¿cuánto más ese último mensajero dispensacional, el que se comió el libro, el que tiene esa responsabilidad de la dispensación del reino? ¿Cuánto más él, lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que le pasará por haberse comido ese libro? Luego en la historia veremos y estaremos viendo que luego de Jesús, el próximo sería él. Y eso ya está profetizado que sería así. Pasó en la primera venida del Señor y iba a ocurrir, o va a ocurrir, en la segunda venida del Señor. Los guardias por donde quiera procuraban matarle, pararle, pero él proclamaba, tengo el mensaje del rey, apártense, soy el mensajero del rey, la palabra vindicada. Ahí escribe encima, hecha carne, cumplida. Entonces pensé, Satanás, quítate de mi camino, yo tengo el mensaje del rey, yo tengo que ir. Él aquí encima de ese párrafo escribe el mensajero, 2 puntos, un pequeño. También escribe a la izquierda hacia arriba, el mensajero del rey es igual, la palabra vindicada, hecha carne. Ahora, sigue diciendo aquí nuestro hermano William, encontramos también que siempre hay un mensaje para ser traído, para ser enseñado, el cual nos enseña todo lo que el Señor hizo para el tiempo en que uno vive. Por eso fue que salió el mensaje de redención, el evangelio de la gracia. En este mismo mensaje, en la página 45 de Reconociendo el Día y su mensaje, él ahí dice, el Espíritu Santo habló por medio de este vaso indigno y humilde que llegó a estar presente en la edad cuando el gran rey dijo, he aquí mi cetro, mi palabra, anda con mi cetro y lleva el mensaje. Ahí a la izquierda escribe hacia arriba, el cetro es igual la palabra, el mensajero del rey, el cetro del rey. Vean que a través de la dispensación de la gracia salió ese mensaje de redención, el mensaje del evangelio de la gracia, en donde hubo esa obra por medio de los mensajeros hablando ese mensaje, llevando ese mensaje, y llevaba ya
2000 años aproximadamente, digo llevaba, porque ya ese mensaje de la dispensación de la gracia terminó. Y él aquí sigue diciendo, ahora encontramos que el tiempo de redención terminó al terminar la última edad de la iglesia. Miren él hablándonos aquí que el tiempo de redención había terminado. Él en ese tiempo pensaba que en el 77 todo iba a terminar. Vean los mensajeros, Dios le va dando progresivamente toda la revelación, más luz, más luz, más luz. Por eso usted lee los mensajes últimos, vamos a decir los últimos 10, 15 o 20 años o 10 años que el doctor William Soto predicó, y ve estos mensajes de esta década del 70 y puede encontrar allí, pero aquí hay algo que no cuadra. Allá dice una cosa y acá está diciendo otra. Uno tiene que ver el mensaje a la luz de lo que Dios va dándole al mensajero. Es como cuando él decía, el reverendo William Branham decía, la novia va a pasar por la gran tribulación. Esa muchedumbre es la novia, la que tenía vestiduras blancas, y vio esa muchedumbre saliendo de la gran tribulación. Y él decía que era la novia. Y luego más adelante el Espíritu Santo lo corrigió y dijo, no, esa no es la novia. La novia no pasa por la tribulación. Y cualquier persona puede decir, no, pero es que el hermano Branham dijo eso antes. Ah, pues usted quiere pasar por la gran tribulación. Pues entonces usted no es de la novia. No se puede quedar con lo que Dios le dio a un mensajero y anteriormente, y que después cuando el Espíritu Santo lo corrige, entonces es algo nuevo, es una profecía con más luz. Por lo tanto hay que quedarse con la que va dando más luz, el Espíritu Santo. Como también cuando él decía que la evidencia de tener el Espíritu Santo era tener lenguas y hablar en lenguas y todos esos dones. Y luego él corrige eso también y dice, no, la evidencia del Espíritu Santo en la persona, y que la persona tiene el Espíritu Santo, es porque recibe la palabra, el mensaje de la hora, el mensaje del tiempo en que la persona está viviendo. ¿Ve? Y así sucede en este tiempo. Miren, muchos se han quedado con lo que él dijo en esa década, pero no se actualizan y no se dan cuenta que se quedan en la dispensación pasada sin saberlo, pensando que están en una nueva dispensación por estas cosas que se habló, cuando en realidad están en la dispensación pasada, en donde ya está cerrada y en donde quedan marcados con esa parte de la Odisea, en donde el rey es Satanás, y quedan influenciados con espíritus de la quinta dimensión, espíritus de mentira que los hacen creer una cosa, la cual no es, porque son influenciados por esa dimensión. Ahora él aquí dice que el tiempo terminó al terminar la última edad de la iglesia. Y entonces, sigue diciendo el doctor William Soto, y entonces, ¿en qué tiempo estamos nosotros? Estamos entonces en el tiempo de ¿qué? De reclamación. ¿Ve? Y después en el 2000 algo, muchos mensajes después de esa fecha, dice, pronto se cerrará la dispensación de la gracia. Pronto se abrirá la dispensación del reino. ¿Ve? Porque ese tiempo de la década del 70 hasta nuestro tiempo, hasta el 2019, 17 en adelante, hay un entrelace por ahí, 19, 22, o sea, todo ese lapso de tiempo, hasta ahí llegó esa parte del llamado, y que no se presentó nadie a tomar el libro, porque faltaba todavía un grupo de personas, hijos de Dios, de ser manifestados para recibir esa obra redentora que él llevó a cabo en su primera venida. Ahora, sigue diciendo, estamos entonces en el tiempo de ¿qué? De reclamación, en el tiempo del evangelio del reino, no en el evangelio de la gracia, sino en el evangelio del reino. ¿Ve?
Cualquiera dice, ve, él lo dijo ahí, él dijo que estamos en la dispensación del reino, estamos en el evangelio del reino. Él estaba mostrando lo que sería, quizás sin darse cuenta él allí, pero el Espíritu Santo estaba hablando, mostrando lo que sería cuando él saliera del trono de intercesión. Porque miren, si hubiese estado en la dispensación del reino, en la dispensación del reino no hay bautismos. En la dispensación del reino no hay lavatorio de pies. En la dispensación del reino no hay Santa Cena. Todo eso es una forma actualizada. Estamos en la cena siendo cumplida, actualizada, que es comiendo ese maná escondido. Porque después él dice, todos esos memoriales son quitados, serán quitados, dice él, serán quitados en la edad de la piedra angular. Por lo tanto, al ser quitados, entonces ya la persona tiene que ver en dónde en realidad está. No dónde estaba, que pensaba que estaba en la edad de piedra angular, sino que estaba antes en la dispensación de la gracia y que ahora estamos en la dispensación del reino y edad de piedra angular. Tan sencillo como eso. Sigue diciendo, porque ya nosotros recibimos el beneficio del evangelio de la gracia. Ya nosotros recibimos el beneficio ¿de qué? De la redención allá en la cruz del Calvario. Y ahora faltaba ¿qué? Faltaba la reclamación. Y ya la reclamación fue hecha. Eso ahora lo puede decir textualmente y lo puede hablar y pronunciar uno perteneciente a la dispensación del reino, a la edad de la piedra angular. Ya recibimos el beneficio de la dispensación de la gracia. Ahora falta la reclamación, falta que me reclame, Señor, falta que me des las bendiciones contenidas en la dispensación del reino, que es nuestra transformación. Ahora miren el mensaje, la visión de Patmos, que es las edades, en la página 43, ahí nos dice, Juan estaba en el Espíritu, y estando así, él vio el gran y maravilloso día del Señor Jesús y todo su santo poder. El futuro estaba a punto de desenvolverse porque Dios le iba a enseñar. Y enseñarlo circula bastante ahí. Juan no dijo que era trompeta, fue como una trompeta. Ahora, cuando una trompeta suena, tiene algo de urgencia en su sonido. Era como el heraldo, el mensajero del rey, viniendo al pueblo. Y escribe a la derecha, el mensajero del rey, hacia arriba. Y en una esquinita ahí, en otro libro de edades, escribe Día del Señor. Y encima, en el rojo, aquí escribe, el Día del Señor es igual, octavo día. Y en otro libro de las edades también escribe encima, ahí en esa escritura que está ahí colocada ahí entre medio escribe heraldo, el mensajero del rey, con la trompeta del evangelio. Y también escribe, el mensajero del rey, suena la trompeta. Ahora sigue diciendo, él suena una trompeta, es una llamada urgente. La gente se junta a escuchar. Israel siempre fue juntado por medio del sonido de la trompeta. Algo importante está a la mano. Escúchelo. Ahí dibuja una estrella de David a la derecha. Así que esta voz tenía la urgencia como de trompeta. Era claro y fuerte, alarmante y despertador. Y ahí lo circula mucho despertador. Oh, que nosotros oigamos la voz de Dios como una trompeta en este día, porque es la trompeta del Evangelio sonando la palabra de profecía para anunciarnos y prepararnos para lo que viene sobre la tierra. Y ahí escribe a la derecha en este libro de edades, escribe trompeta, y en unos escritos atrás, ahí después de la visión de Patmos, por ahí escribe en unas notas, escribe Coney, el heraldo del rey, con el cetro y trae el mensaje. Apocalipsis 10:1. Y también escribe el heraldo del rey con la gran voz de trompeta.
y también escribe el cetro del rey. Ahora sigue diciendo aquí el doctor William Soto, ¿y cuánto nos tomará a nosotros como individuos recibir los beneficios de la reclamación? Los beneficios de la redención estuvieron siendo otorgados para los escogidos por 2000 años. O sea, ya ahí vimos el tiempo en que eso se tardó. Ahora, el hermano William aquí, él dice que esos beneficios estuvieron siendo otorgados para los escogidos por 2000 años. Y todavía ahí no conocía él que faltaba todavía como 40 años o más, un poquito más, de esa obra. Ahora sigue diciendo, o sea, esa parte en donde el llamado estuvo siendo hecho o fue hecho, pero que no aparecía nadie. Pero el llamado ya estaba hecho para hacer la obra de reclamo, tomando el título de propiedad y dándoselo y entregándoselo a un hombre. Eso todavía no había sido realizado en esa década, en ese tiempo. Estaba el llamado, pero todavía no aparecía nada. Y aquí el hermano William es como decir, bueno, ya está todo cuadrado, ya está el llamado, ya, ahora, ¿cuánto tiempo falta o que se cumple el tiempo del reclamo? Ajá, pero el libro todavía está allá. Él ahí se da cuenta. Más adelante Dios le va mostrando que el título de propiedad no podía ser tomado y traído a la tierra si todavía él estaba en el trono de intercesión, porque todavía, vean, después del 2000, se comienza esa etapa que él dice que estábamos entrando en la séptima, y en esa etapa fueron llevados a cabo todos esos memoriales correspondientes a la dispensación de la gracia. Por consiguiente, todavía él tenía que estar en el trono de intercesión. En el libro de los sellos, ahí nos habla, en la página 116, leímos el parrafito donde terminó en ven y ve, y más abajito ahí, en ese párrafo siguiente dice, él oyó el ruido como trueno y uno de los animales dijo, ahora ven y ve. En otras palabras, aquí estaba el cordero y Juan estaba allá a lo lejos viendo todo esto transcurrir. El cordero inmolado salió del trono, todo ensangrentado. Él fue el único hallado digno. Y cuando él tomó el libro, entonces fue cuando empezó el jubileo. Entonces fue cuando empezó el júbilo, que hallamos del versículo 8 al 14 del capítulo 5, porque vieron que la redención estaba pagada. Él había llegado para reclamar lo suyo. Allá a la derecha escribe hacia arriba, la redención pagada. Entonces, él tomó el libro y parado donde Juan, y escribe la novia encima de Juan, y parado donde Juan lo podía ver, y circula a ver. Recuerdan cuando él dice en el libro de citas que él se parará frente a usted. Y usted es la novia. Por lo tanto, cuando él se para frente a Juan, a donde Juan lo podía ver, en el cumplimiento acá en la tierra, es el mensajero frente al pueblo en el cumplimiento de su venida. Juan lo podía ver, empezó a abrir los sellos. Y cuando él rompió el sello, se oyó por todo el lugar un trueno. A la izquierda escribe hacia arriba el año del jubileo, octava edad, y dibuja una piedra angular y escribe 50 y un /8. Cuando Juan oyó el trueno, quizás saltó del susto. Cualquiera, imagínense. Saltó del susto. Después oyó a uno de los 4 animales que dijo, ahora ven y ve lo que es, lo que está revelado aquí, y escribe lo que ves. Entonces Juan se acercó para ver lo que era. En otras palabras, se acercó para ver lo que dijo el trueno. Entonces es cuando esta criatura le dijo a Juan, ven y ve el misterio debajo del primer sello, lo que el trueno, la voz del Creador, ha pronunciado. Ahora, él debió haber conocido lo que estaba allí.
Y él escribe ahí abajo, los truenos, la fe para el rapto. Los truenos, la fe para el rapto. Si Juan lo vio, Juan lo escuchó, por consiguiente Juan está mostrando ahí que la novia de este tiempo final lo estaría viendo, lo estaría escuchando, por consiguiente estaría recibiendo la fe para el rapto. Y la parte final, en la cual es escogido de Dios, la novia de Dios, llegaría a la estatura de ese varón perfecto al escuchar esos truenos que es la fe de rapto. Entonces, por consiguiente, la persona, por obligación, tiene que ser transformada y, por consiguiente, raptada y llevada a la cena de las bodas del Cordero. Ahí encima, en el margen arriba, en esa 117, escribe fe de rapto. Ahora miren en el mensaje Revelación capítulo 4, parte 1. Ahí nos dice el reverendo William Branham que esto es del mensaje de que está en las edades sin editar, página 511, párrafo 121. Ahí nos dice, piénselo, algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. ¡Qué declaración! Como el crítico gusta tomar eso y solo mostrar cuán terco es. Vea, cómo me gusta agarrarse a eso, y sucede que nada saben acerca de ello. Arriba escribe, el Hijo del Hombre viene al trono, a la edad de la novia, y a los que suben al trono, al mensaje del Rey. Ven, los que no suben al trono, o sea, arriba a la edad de la piedra angular, por medio de ese llamado, no pueden recibir al Hijo del Hombre con sus ángeles, no pueden recibir al Espíritu Santo en el alma. Solo los que están arriba en la edad de la piedra angular son los que reciben al Espíritu Santo en su alma. Vuelvo a leer lo que él escribe, el Hijo del Hombre viene al trono a la edad de la novia, y los que suben al trono al mensaje del Rey. Eso está en el folleto escrito en la página 25 arriba, encima de ese párrafo 121. Y en el libro de las edades, que corresponde a la página 511, ahí él dibuja una piedra angular y las edades a la izquierda, viniendo en su reino, una flecha ahí en toda esa oración hasta señalar la piedra angular, y a la derecha dibuja una piedra angular. Esto es en el libro, lo que leí fue en el folleto. Ahora sigue diciendo nuestro hermano William, ¿cuánto tiempo estará abierto el camino para recibir los beneficios de la reclamación? Ahora, mientras ese camino está abierto, mientras hay oportunidad para que la persona entre a ese reclamo, ahí es donde muchos van a sorprenderse, porque personas van a estar recibiendo las coronas que otros las han soltado. Y eso es escritural. Que ninguno tome tu corona, dice Apocalipsis. Por lo tanto, Dios bendiga y ayude a esas personas que han escuchado el llamado y quizás nunca han conocido al Señor, pero que hoy en este tiempo final lo han reconocido como su ungido, como su reclamador. Que reciban ellos los beneficios, que reciban ellos las bendiciones contenidas en la dispensación del reino, antes que se cierre ese camino, esa oportunidad. Y aquellos que las tienen, que las retengan, que Dios los ayude a retenerlas y que así puedan recibir esos beneficios. Él sabe quiénes son, Él sabe cuántos son. Ahí en el libro de los sellos nos habla el reverendo William Branham, en el cuarto sello, varias cosas allí de lo que el cuarto Elías en su ministerio tiene y lo que el quinto Elías tiene también. Moisés y Elías, o sea, en escritos allí está todo, hay un número que no puede ser ni más ni menos.
Hay una revelación ahí con todo lo que Él nos dio. Y eso, ya cuando seramos transformados, vamos a saber cuántos son. Ahora dice, ¿cuánto tiempo estará abierto el camino para recibir los beneficios de la reclamación? No sabemos. Cuando el último lo haya recibido, pues entonces se cierra para nosotros los gentiles y se abre para los judíos. Ahora todo eso es en un entrelace de gentiles a judíos, porque todo Dios lo lleva a cabo en cada dispensación, en entrelaces, siempre hay entrelaces. Por eso usted ve ese acercamiento de los líderes, tanto políticos, también como rabinos y todo eso, porque estamos en el tiempo del cumplimiento que en esta dispensación del reino, el evangelio estaría regresando a Israel, a los judíos. En el libro de las edades, en la página 30, ahí nos dice, ahora, ¿cuándo volverá el evangelio? Y ahí encima escribe del reino a los judíos. Cuando se haya terminado el día de los gentiles, el evangelio está listo para volver a los judíos. O si tan solo les pudiera decir algo que está a punto de suceder hoy, en este nuestro día. Y escribe el día gentil. Esta cosa que va a suceder atravesará hasta Apocalipsis 11. Y aquellos dos testigos, aquellos dos profetas, Moisés y Elías, trayendo el evangelio de nuevo a los judíos. Ahí a la derecha escribe Cordero y escribe León. Porque ahí es que hace ese cambio. Es en medio de los gentiles, en Occidente. Ha hecho el cambio acá. Hizo el cambio allá en el oriente de la ley a la gracia. Acá en el occidente hizo el cambio de la gracia al reino. Estamos listos, todo está en orden. Igual como los judíos trajeron el evangelio a los gentiles, así también los gentiles, y escribe Moisés y Elías encima, así también los gentiles se lo llevarán de vuelta a los judíos y el rapto sucederá. Vean, los gentiles, ahora él dijo en los sellos que es un mensajero a Israel y que el Elías es un judío. O sea que no supieron, miren, en el tiempo del faraón, no supieron que Moisés era judío. Y acá, quizás muchos no saben que tienen su descendencia judía, pero por medio de esas tribus perdidas, vean, se dispersaron por todo el mundo y muchos no saben que tienen raíces judías. Ahora este mensajero es un mensajero judío y está entre los gentiles. Ministerio de Moisés y Elías entre los gentiles, pero es un judío. Así también los gentiles se lo llevarán de vuelta a los judíos y el rapto sucederá. Y a la izquierda ahí escribe Moisés y Elías. El mensajero o el mensaje del rey. Pueden ponernos en pie, nos ponemos en pie por favor, y así ya podemos ver el mensaje predicado por el doctor William Soto Santiago bajo este tema, el mensaje del rey. Dejamos así inmediatamente con nosotros a nuestro preciado hermano y amigo, el doctor William Soto Santiago.